Esta diapositiva está, lo digo para los estudiantes de la maestría de Honduras, que ya han bajado, y les felicito, ya han bajado la versión PDF de mi diaporama, de mi presentación de diapositivas, ¿no? Este es un modelo que acabo de hacer ayer por la noche, o sea, muy reciente. Ya lo he integrado, sí, ya lo he integrado en estos documentos, en mi sitio. Pero fue la necesidad de explicar mi concepto global de la investigación lo que me llevó a la necesidad de esclarecer para mí mismo las relaciones entre los diferentes tipos de modelos. O sea, es la ilustración concreta ayer por la noche de la función heurística de los modelos. Sabía que tenía que explicar este modelo global, el modelo sistémico de la investigación, y me di cuenta de que me faltaba una tipología coherente de los diferentes modelos. Y pues este modelo lo creé ayer por la noche. Y tenía dos dificultades, y por eso no lo había hecho antes. Por algo no lo había hecho antes. Hay que entender que hay que utilizar modelos de dos sentidos diferentes. Hay que comprender modelo en un primer sentido, que es el modelo que se va a reproducir. Un modelo práctico es un modelo que se va a reproducir tal cual. Un esquema de clase, un enfoque gramatical. Es un modelo que se reproduce. Pero ya ven que es muy diferente de lo que también se llama modelo cuando se trata de un modelo sistémico o de un modelo, como decía, sistémico y me están llamando por teléfono, perdón, de un modelo taxonómico, ¿no? O un modelo de estructura gramatical. Ya ven que modelo no tiene el mismo sentido que modelo taxonómico o modelo sistémico. Son dos sentidos de modelo, ¿no? Y también, perdón, pero existen dos definiciones de didáctica y de didáctico. Existe didáctica en el sentido de definición, de apelación de la disciplina en su conjunto, cuando hablo de didáctica de las lenguas y culturas. Pero existe también, y esto lo explico en esta última referencia, las tres perspectivas constructivas de la disciplina. De momento, perdón, no se ha traducido ni al español ni al inglés, pero se puede hablar de didáctica cuando se habla de la disciplina didáctica, pero se habla también de didáctica en el sentido de perspectiva metametodológica. Es el momento a principios del año 80, perdón, a mediados de los años 70 en Francia, cuando se sintió la necesidad de reemplazar lingüística aplicada por el concepto de didáctica de lenguas y después de didáctica de lenguas y culturas y didáctica de lenguas culturas. ¿Por qué apareció el tema de didáctica a mediados de los años 70? Porque precisamente los didactas se han dado cuenta de que la reflexión metodológica, que se limitaba a dar modelos metodológicos, a imitar, a reproducir, no bastaba, porque había una complejidad enorme de las necesidades, de los tipos de público, etc. Es el momento en que los didactas en Francia se dan cuenta de que la metodología audiovisual no puede ser desdichadamente una metodología universal. Ya saben que a los franceses nos gusta mucho el universalismo, ¿no? Y nosotros, los franceses, hemos pensado que habíamos inventado
dos cosas universalistas, la Revolución Francesa y la metodología audiovisual. Pues cuando hablo de modelos didácticos, es la totalidad de los modelos de la disciplina didáctica. Pero cuando hablo, pero es una apelación genérica, y dentro de esta apelación genérica están los modelos metodológicos, que son modelos a reproducir tales cuales, ¿no? Los modelos praxeológicos, que voy a explicar exactamente cuál es la diferencia. Los modelos praxeológicos son modelos sistémicos, que siempre están abiertos a la reflexión del profesor. Y los modelos didácticos de la perspectiva didactológica, pero tengo que pasar ahora. Los modelos didácticos, voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, el modelo... No, será para después. 23. Perdón. Estaba explicando... voy a explicar ahora los diferentes tipos de modelos, ¿no? Pero ya he adelantado un poquito la explicación. Voy a empezar primero por los modelos metodológicos y una parte, un tipo de modelo metodológico que es el modelo práctico. Ya hablé de modelos prácticos ya anteriormente, pero voy a dar otros modelos. Primero, la diferencia entre modelo práctico y praxeológico. Los modelos prácticos son modelos que se copian y pegan directamente en el programa de práctica de un docente. Por eso utilizo la expresión copiar y pegar, ¿no? ¿Cómo se va a copiar y pegar unas líneas de un programa informático en otro programa? Lo que los informáticos llaman un objeto informático. Es una parte de un programa que puede copiar y pegarse directamente de un programa a otro, porque es un objeto freebug que funciona perfectamente y que todo programa informático tiene que gestionar. Por ejemplo, la relación entre el clavero y la pantalla, entre la pantalla y el procesador, etc. No va a inventar completamente. Un informático que escribe un nuevo programa no lo inventa completamente. Tiene en su biblioteca lo que llaman ellos una biblioteca de objetos metodológicos, partes de programa que saben que funcionan perfectamente y que van a copiar y pegar directamente en su programa global. Pues una parte de los modelos, lo que se llama los modelos prácticos de un profesor, son el equivalente de estos, son objetos metodológicos. En un artículo, el título del artículo contiene la expresión objet méthodologique, objetos metodológicos. Pues los modelos metodológicos, un poco complicado, perdón para los estudiantes, ¿no? Un modelo práctico se puede utilizar de dos maneras diferentes. Se puede utilizar de manera automática, o sea que corresponden a una parte de la competencia profesional. Un profesional que, como todo profesional, tiene una parte de automatismos profesionales. Esos modelos prácticos son modelos legítimos, muy eficaces, porque hacen parte de esa competencia de gestión automática. La complejidad de la práctica docente es tal que no todo se puede gestionar de manera reflexiva, porque la capacidad de reflexión no llegaría, no abarcaría esa complejidad. Pues toda una parte de la complejidad se gestiona en base a automatismos.
como un conductor cuando maneja. Un conductor tiene que ser un conductor reflexivo, pero no significa que tiene que reflexionar sobre qué pedal tiene que apoyar para, para, para frenar. Un conductor reflexivo que tiene que reflexionar sobre dónde poner el pie para frenar, no es un buen conductor. O sea, toda una parte de la conducta tiene que ser una conducta automática. Y es porque tiene muchos automatismos eficaces, por lo que puede dedicar la atención a procesos complejos de gestión y no a procesos básicos, como saber dónde apoyar con el pie para frenar. Bien, esos modelos prácticos, pues, son modelos de automatización de la práctica profesional. Pero hay otros modelos prácticos que pueden ser los mismos, pero que profesores principiantes en particular o profesores al final de su carrera ya no utilizan de manera automática, sino de manera mecánica. O sea que los utilizan a deshora. Los utilizan, ya no los utilizan, no sé si comprenden la diferencia que quiero hacer, que hago entre de una manera automática o una manera mecánica. El automatismo es eficaz desde el punto de vista profesional. La aplicación mecánica es contraproducente porque está en desfase con el entorno. Va a aplicar un modelo inclusive cuando no tendría que aplicar este modelo, sino que tendría que aplicar otro modelo. Y eso pasa muchas veces con los alumnos principiantes, los profesores principiantes, que quieren a toda fuerza que les den modelos prácticos bien, pero ¿cómo hacerles comprender que esos modelos prácticos que les dan como modelos de automatismos profesionales no los tienen que fosilizar, no tienen que ser modelos fosilizados? Eso lo vemos también en profesores que ya no son profesores reflexivos y que utilizan de manera sistemática los mismos modelos, sin reflexionar sobre la cuestión qué otros modelos existentes disponibles serían más pertinentes y eficaces. O sea, la práctica profesional puede servir para comprender y gestionar mejor la complejidad, pero conocemos también profesores viejos, fosilizados, que ya utilizan automatismos profesionales, pero de manera ineficaz porque es una utilización mecánica. No sé si comprendían bien la diferencia, ¿no? Pues esta es la diferencia entre los modelos prácticos y los modelos praxeológicos. Y bien, ya ven qué dificultad para explicar esto a los principiantes, ¿no? En formación profesional les damos un modelo y les dicen, es un buen modelo, pero esto para nosotros no sobreentiende ni que sea el mejor modelo y menos todavía que sea el único modelo a utilizar constantemente. Y esto es muy difícil de comprender, porque para comprender esta diferencia entre modelos prácticos y praxeológicos, hay necesidad de haberse confrontado con la realidad, que es la realidad de la complejidad de la práctica de clase. Que no se aprende muy rápido que el único modelo malo es el modelo único. Cuando se ha comprobado esto, es que un profesor, cuando ha comprendido esta ley de que el único modelo malo es el modelo único, ha sentido realmente en su carne ya esa confrontación con la realidad práctica.
Entonces, vamos a ver, pero a modo de ejemplificación, existen modelos metodológicos, ¿no? Que nos han legado la historia de la didáctica. Existen modelos micrometodológicos, por ejemplo, este es un modelo que está en la biblioteca de trabajo de mi sitio, 008, y vamos a imaginar que una metodología, lo que llamamos una metodología, es una coherencia global, coherencia metodológica global. Y muy global porque pretende cubrir todas las preguntas y respuestas a las preguntas que piensan que cómo aprender, cómo se aprende, cómo enseñar, cómo se enseña, cómo relacionar el proceso de aprendizaje con el proceso de aprendizaje. Preguntas de tipo metodológico, ¿no? Método es la manera, ¿no? ¿Cómo hacer todo esto, no? Bien, pues una metodología que yo llamo constituida, como las que se identifican en el transcurso de la historia y que tienen su nombre y señas. La metodología audio-oral o audiolingual en inglés, la metodología audiovisual francesa, la metodología activa de la enseñanza escolar francesa de los años 1920-60, el enfoque comunicativo e intercultural también quiso ser una respuesta global al conjunto de los problemas metodológicos, no de las problemáticas, comprenden, ¿no? Una metodología constituida pretende dar todas las mejores respuestas a todas las preguntas metodológicas. Dicho de otra vez, hay dos tipos de modelos prácticos. Modelos prácticos que pretenden dar respuestas y modelos prácticos que pretenden gestionar problemáticas. ¿Está bien? Bueno, lo podrán escuchar. Comprenderán, porque ya hablé mucho de complejidad para el modelo práctico de segundo tipo, que se refiere es un modelo sistémico, el modelo práctico de segundo tipo. Cuando el primer modelo es ni siquiera un modelo ni taxonómico ni sistémico, es un modelo en el sentido de modelo a reproducir. ¿Se dan cuenta? Un modelo taxonómico, por definición, no es un modelo a reproducir, porque exige por lo menos que se escoja tal o tal modelo, tal o tal elemento del modelo taxonológico. El modelo de los diferentes modelos cognitivos, ¿se acuerdan? No es un modelo práctico, porque no se puede a la vez actuar como profesor utilizando todos los métodos a la vez. En un momento se tendrá que recurrir a un modelo y a otro momento a otro modelo. Cuando se explica una regla de gramática, recurre el profesor al modelo transmisivo que definía la pedagogía tradicional. Y cuando hace reflexionar sobre los errores de los propios alumnos, pues utiliza el modelo constructivista que ya hemos visto anteriormente. Cuando hace comunicar a los alumnos entre sí, pues utiliza el modelo de interacción, etcétera, ¿no? Esto lo hemos visto. Bien, pues las metodologías como ya comprendieron de que las metodologías constituidas, esas que recordé, que acabo de recordar, son macrometodologías. Por definición, ¿qué es una macrometodología? Es una metodología constituida. Pero cuando se analiza cada una de esas metodologías, pues pasa lo mismo que con una construcción, con un juego de Lego. Con un juego de Lego se puede construir un barco o un helicóptero o un submarino. ¿Qué diferencia, no hay entre un avión y un submarino? Pues deconstruimos los diferentes objetos, las piezas,
del juego de Lego y las comparamos y comprobamos que los dos objetos están constituidos por los mismos tipos de objetos. Pero la única diferencia es que se combinaron, articularon, construyeron de manera diferente. Y las unidades mínimas de coherencia metodológica, el equivalente de esas diferentes piezas del juego de Lego, pues son lo que yo llamo los métodos. Los métodos para mí son las unidades mínimas de coherencia metodológica. Dicho de otra manera, los modelos micrometodológicos son para la metodología lo que son los semas para la semántica o lo que son los fonemas para la fonética, para la fonémica, perdón. ¿Ok? Ya ven, en la semántica hay unidades mínimas que se llaman sema. En la semiología se habla también de semántica, a veces, de semiología o semiántica, existen unidades mínimas que se llaman semas. Pues en metodología existen también unidades mínimas, es precisamente lo que llamo esos métodos. Se da la casualidad de que cuando analizamos la totalidad de las metodologías que se han sucedido en la historia de las metodologías, cuando las desconstruimos así y cuando las categorizamos, ¿no? Sus diferentes piezas, pues todas sus piezas se pueden organizar por pares opuestos. O sea, existe el método transmisivo y el método activo, con dos versiones que hemos visto anteriormente, ¿no? Existe el método indirecto y el método directo. Utilizar la lengua del alumno o únicamente la lengua extranjera, ¿no? Existe el método analítico, método sintético, deductivo, inductivo, semasiológico o no masiológico, etc. ¿Por qué? No es casualidad. Porque los métodos no solo emergieron a lo largo de la historia de la didáctica, pero porque estos métodos terminaron organizándose por pares opuestos. Pues sencillamente porque un profesor tiene que gestionar la complejidad. Y un elemento constitutivo de la complejidad es la contradicción. No se puede resolver una problemática sencillamente porque dentro de la problemática, y es una distinción entre problema y problemática, dentro de una problemática siempre hay contradicciones. Y si se soluciona una parte, pues no se soluciona la otra. Y esto corresponde a una comprobación empírica de un profesor. Cuando se concentra sobre un problema de gestión, pues ya se olvida y gestiona peor otra parte. Es muy difícil tener éxito total en la hora de clase. Hacemos mejor ciertas cosas y precisamente porque hemos hecho mejor algunas cosas, hemos hecho menos bien otras cosas. Eso sí, es difícil de comprender también a un profesor principiante que quiere hacerlo todo mejor o lo mejor posible. No, no es posible. Bien, y ya ven por qué los métodos, por qué existen métodos, siempre existen un método y el método contrario, porque siempre un profesor tiene que ser una cosa y la cosa contraria. Tiene que ser capaz de ser cosas diferentes, opuestas. Y el único problema es saber en qué momento oportuno y por lo tanto eficaz tiene que recurrir mejor al método indirecto y al método directo. El problema no es saber si es mejor hacer la clase en la lengua 2 o cómo utilizar la lengua 1.
El único problema didáctico es la respuesta depende. Un profesor competente es un profesor que sabe en qué momento utilizar el método directo y en qué momento utilizar el método indirecto, en qué método utilizar el método deductivo y en qué método utilizar el método inductivo. Si es capaz de gestionar personalmente todo esto, pues ahí sí que podemos decir que es capaz de manejar la totalidad de las matrices metodológicas. En cuanto a modelos macrometodológicos, hemos visto las matrices metodológicas, o sea que no insisto, ¿no? Estos son modelos macrometodológicos. Y 26, perdón, ya veo dónde estoy y de qué estoy hablando. Y ya conocen este modelo. Este modelo es otra manera de modelizar las mismas realidades. O sea, aquí encontramos también metodología activa, enfoque comunicativo, metodologías plurilingües y perspectiva de la acción. ¿Se dan cuenta, no? Aparecen exactamente las mismas matrices. Pero la modelización es diferente. La modelización es diferente. Y se modeliza cuál es el hilo director. Bueno, hay dos hilos directores. Hay el hilo director histórico, o sea que efectivamente estas son las metodologías constituidas en su orden más o menos histórico de aparición. Y el otro hilo conductor es lo que llamo el objetivo social de referencia. Y comienzo por esto, ¿no? El objetivo social de referencia. ¿De qué se trata? De informarse, de ser capaz de informarse sobre la lengua y la cultura extranjera, es ser capaz de encontrar al otro y a su cultura, es ser capaz de vivir, convivir con los demás, o es ser capaz de actuar, de ser un actor social, como se dice en el marco europeo común de referencia, ser capaz de actuar con nosotros. Pues esto nos define competencias lingüísticas y culturales de referencia privilegiadas y nos define una acción de enseñanza, aprendizaje de referencia. ¿Ok? Pero otra vez es otra manera diferente de presentar las mismas realidades. Pero yo creo que con este modelo, no sé si a ustedes, pero este modelo a mí me da ideas diferentes. Me da ideas que no tenía con el otro modelo. Diferenciar las modelizaciones es también una manera de gestionar la complejidad. No contentarse con una modelización, sino tratar de modelizar de manera diferente porque los resultados heurísticos van a ser diferentes. Si utilizo también este segundo modelo, es que aparece algo que no aparecía en la modelización anterior, que es que de manera transversal, a todo lo largo de la evolución histórica, cualquiera que sea la metodología de referencia, siempre se han utilizado técnicas que son mesomodelos, ya no son micromodelos ni macromodelos, sino mesomodelos. O sea, técnicas que se pueden integrar en cualquier metodología o que cada profesor puede integrar en su metodología personal. Y son llamadas técnicas experienciales porque corresponden sencillamente a la aplicación de este principio fundamental, que es que la mejor manera de aprender una lengua, incluso en el aula, es vivir esa lengua, es vivir cosas en esa lengua. Es un metodólogo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es a principios del siglo XX, en los años 1900, que decía,
abro las comillas, una lengua se aprende viviendo la lengua. Y es una idea muy fuerte que constituye, por otra parte, una entrada empírica fundamental, es una entrada fundamental de la didáctica de lenguas. Es una entrada fundamental y ya ven que empírica. Lo mejor para aprender a los alumnos a vivir manejando una lengua extranjera, pues es hacer que vivan en la lengua extranjera en clase. Como ya veremos que la aplicación de este mismo procedimiento, de esta misma ley, es la ley que se aplicó con el enfoque comunicativo. ¿Cuál es el mejor método para enseñar y aprender a comunicar? Pues comunicando en clase. Pero es un modelo empírico, fundamentalmente. Pues siempre se utilizaron técnicas experienciales. Y cuando digo siempre, es incluso antes de la metodología activa. Yo les podría citar unas propuestas de un tal de Vallange a mediados del siglo XVIII, que proponía técnicas para aprender a los niños a aprenderse de memoria reglas de gramática, y era gramática latina. Cómo hacer vivir el aprendizaje de memoria de reglas de gramática latina a unos niños. ¿Se dan cuenta? Pues había inventado gramáticas digitales. O sea que los niños recitaban las reglas, pero a cada regla se le había dado el nombre de un dedo. Había inventado también la gramática comestible. O sea que llegaba a clase con algunos pastelitos y encima de cada pastelito supongo que había el nombre de una regla de gramática y los niños tenían derecho a comerse el pastelito únicamente cuando habían recitado la regla de gramática correspondiente. Bueno, y eso únicamente para hacer que niños se aprendan de memoria reglas de gramática latina. La única manera es utilizar técnicas experienciales, ¿no? Claro, y así se hizo siempre. Y bueno, rápidamente lo encontrarán cuando tengan el diaporama. Muy rápidamente, esto lo hice yo a manera, utilizando el modelo del que voy a hablar al final de mi conferencia, que es un modelo importante, un modelo que se olvida siempre cuando se habla de metodología, pero un método que se utiliza, que se olvida siempre cuando se habla de metodología de la investigación, es el modelo de la introspección, que es aplicación del método intuitivo a sus propias experiencias, ¿no? Así se podría decir, se podría definir el método inductivo, ¿no? Pues ya tuvieron tiempo de leer todo esto, ¿no? Y ya se dan cuenta de todas las técnicas correspondientes. Bueno, se puede utilizar la emoción en el aprendizaje de memoria de reglas gramaticales. La emoción cuando se come el pastel, ¿no? Pero se utilizó también esto con la metodología activa, se utilizó también esto con el enfoque comunicativo. Cualquier profesor bien formado, cualquiera que sea su metodología de referencia, e incluso si utiliza combinaciones de las diversas matrices metodológicas, en cualquier momento puede utilizar el juego, la canción, juegos que movilizan la expresión corporal, etcétera. Y así lo hacen los profesores, ¿no? El problema aparece cuando ciertos didácticos, pero yo no los llamaría didactas, perdón, sino metodólogos y metodólogos financieros, ¿no? Cuando pretenden que en base a una de esas técnicas
se puede concebir toda una metodología. Y eso aparece muchas veces, en particular en el área anglosajón. Aparecen así metodologías elaboradas por un solo metodólogo que dice que descubrió por fin la metodología genial, que es el Silent Way, por ejemplo, ¿no? Que conocen la sugestopedia y otros métodos así. Esas metodologías son para la didáctica lo que son las sectas para la religión, si comprenden la diferencia. Cuando utilicé esto una vez, alguien me vino a reprochar diciendo, bueno, es una comparación un poco demasiado polémica. Y me propuso otra comparación, pues esas metodologías llamadas no convencionales, no convencionales, lo que me propuso son para la didáctica lo que fue la alquimia para la química. La alquimia para la química. Y efectivamente, los alquimistas estaban buscando el método universal para producir oro. Pues estos metodólogos, periódicamente en la historia, nos vienen a presentar su oro. Usó un método genial para cambiar toda la práctica de enseñanza en oro didáctico, ¿no? Basta con aplicar mi metodología. Menos polémica la comparación, ¿no? Pero ya ven que la primera que me salió fue la mía. ¿Eh? Ok, ya ven la comparación. La comparación de del nivel metametodológico. A nivel metodológico tenemos técnicas que se pueden introducir en esta forma global, que es la metodología de uno. Es la metodología de uno. Pues está bien. Hay profesores que utilizan mucho el juego en momentos diferentes. Hay profesores que no lo utilizan nunca. Lo único que tienen que saber es que si no utilizan el juego, se privan de una técnica de movilización de los alumnos y tienen que suplir por otro método. Es lo único que tienen que saber. Pero no es cuestión, me parece, de obligar a un profesor al que no le gusta hacer jugar, a obligarle a hacer jugar a los alumnos. Pero si nos dice esto un profesor principiante, como yo, por ejemplo, yo nunca hice jugar a mis alumnos porque me sentía ridículo. Y por lo tanto era ridículo, ¿no? Porque no hay manera más eficaz de ser ridículo que la de sentirse ridículo. O sea que no lo hacía de manera natural. Pero bueno, pues, técnica, experiencia. Y yo sé que tengo que compensar con otras de esas técnicas existenciales, ¿no? Sí que son imprescindibles para completar cualquier metodología. Prueba de ello es que siempre se utilizaron cualquiera que sea la metodología. Ok. Pues los principales objetos metodológicos, podemos hacer una lista, ¿no? de estos objetos. Y es esta, perdón. Les remito, puede ser que existan otros, pero les remito pues a la copia en PDF de mi conferencia, pues encontrarán esto con los enlaces directos. Desdichadamente tendrá que leer en francés o traducir. Existen ahora traductores, no quiero nombrarlos, pero muy eficaces, ¿no? Pues les remito a estos diferentes artículos donde
presento de manera detallada algunos esos objetos. El enfoque global de los textos, por ejemplo. Estoy hablando a los profesores, entre ustedes, ya tienen cierta edad. Antes del enfoque comunicativo ya se utilizaba el enfoque global. Y se siguió utilizando el enfoque global. No es una invención del enfoque comunicativo. Porque si utilizamos documentos auténticos, ¿y qué queremos? Antes que queremos que desde el descubrimiento del nuevo documento los alumnos ya estén en una perspectiva activa, pues tenemos que utilizar un enfoque global. Sencillamente, ¿no? Es una técnica de realización del principio activo. Bueno, la ejercicio lingüística, os remito, hay un artículo muy largo esto, ¿no? Ok. Y había unas 5 lógicas documentales. Otra vez, ver este documento. Volvemos a nuestras andanzas, volvemos a este bendito, y ya no lo podrán soportar, ¿no? Al final de mi conferencia van a soñar, pero va a ser como un sueño horrible, una pesadilla a ese modelo, ¿no? Pues lo que vamos a ver ahora son las diferentes entradas. Bueno, las salidas ya las hemos visto, ¿no? Las reentradas, pues, también las hemos comentado, ¿no? Es un mecanismo recursivo, como dicen los epistemólogos, de la complejidad. Por ejemplo, se va a aplicar una técnica, se va a observar, analizar, interpretar qué resultados da esa técnica en la clase y vamos a conceptualizar todos estos datos para evaluar el modelo praxeológico correspondiente. Y un profesor experimentado, un profesor que utiliza modelos praxeológicos y no modelos prácticos, los modelos prácticos se aplican y la flecha es de sentido directo, no hay recursividad. O sea que aplica un modelo sin verificar si efectivamente era el modelo pertinente y eficaz. Mientras que si el mismo modelo lo utiliza a lo praxeológico, pues va a observar en tiempo real el resultado de la aplicación de este modelo para evaluarlo, ¿ok? Mejorarlo, cambiar de método, de modelo, descubrir que ese modelo es pertinente en tal situación, pero no pertinente en otra situación. Las condiciones, saber utilizar un modelo práctico, un modelo metodológico, es no saber verlo en práctica. Iba a decir yo primero, saber cuándo y por qué no utilizarlo. Eso tampoco no lo comprenden los profesores principiantes cuando están en formación inicial. La primera competencia de uso de un modelo metodológico es saber cuándo no hay que utilizarlo. Después, cuándo utilizarlo y con qué condiciones, en qué contexto, en qué entorno global utilizarlo, ¿no? Bueno, diferentes entradas. Ya empecé a hablar de las entradas empíricas. Se dan cuenta, lo van a comprender inmediatamente, se dan cuenta del rol absolutamente constante y decisivo del llamado método natural o del llamado método materno en toda la historia de la didáctica de las lenguas culturales y en toda la evolución metodológica.
una realidad insoslayable, fundamental, enorme de la didáctica, que existe un modelo súper eficaz, tan eficaz que ciertos metodólogos lo quieren imitar en sus clases, que es el método materno, el método natural. Esto no existe en ninguna otra didáctica diferente. Somos la única didáctica en que existe un modelo natural, y no solo natural, sino el modelo ideal, de cierta manera. La entrada empírica es también el peso permanente del modelo de la inmersión en la reflexión didáctica, el famoso baño lingüístico. Cualquiera que sea la metodología utilizada por un profesor, cualquiera que sea su matriz metodológica o combinación de matrices didácticas, está totalmente persuadido de que más contacto durante más tiempo y más veces de los alumnos con la lengua extranjera y mejor eficacia del aprendizaje. Ya, es otro elemento de esta entrada empírica. O sea que cualquiera que sea la metodología de referencia, los profesores siempre quisieron también multiplicar en clase y fuera de clase el contacto de los alumnos con la lengua cultural extranjera. Sencillamente por una razón empírica. Es que se aprende una lengua con el contacto con la lengua, únicamente con el baño lingüístico. Es una parte de la realidad de cómo se aprende un idioma. Es una parte muy empírica. Lo lamento mucho para los que les gusta mucho la teoría, pero es ya ven, entre el método natural de la madre, ¿no? Y ese modelo del baño turístico. Ven también la importancia en toda la historia de la didáctica de lo que se llama la enseñanza precoz. ¿Por qué queremos a toda fuerza, todos, incluso cuando no es eficaz? ¿Por qué queremos que los alumnos aprendan la lengua cuando más jóvenes posibles? Incluso cuando el entorno no lo permite. Porque hacer aprender una lengua extranjera a un niño a razón de 1 hora, incluso 2 horas semanales, es un absurdo para mí. Es un absurdo. Se puede hacer sensibilización a la diferencia lingüística, sensibilización a la diferencia cultural, todo lo que quieran ustedes, pero no enseñanza-aprendizaje. No enseñanza-aprendizaje. Pero ya ven el prestigio de ese modelo empírico, ¿no? Cómo aprenden los niños la lengua. La entrada metodológica, hemos hablado de estos métodos, de esas entradas metodológicas, son los objetos metodológicos que cualquier profesor puede tomar prestado, ¿no? En cualquier momento. Va a leer libros sobre el juego, sobre la canción en clase de idioma, sobre el teatro en clase de idioma, y también a nivel de su propia metodología global, pues puede ser que haya elaborado sus propios objetos metodológicos, sus propias técnicas, ¿no? Que puede reutilizar con alumnos diferentes en entornos diferentes. Las entradas sociales, 15 minutos, muy bien. Las entradas sociales son entradas también fundamentales
Primero porque lo que alienta la evolución de las metodologías, de los modelos, de las matrices metodológicas, es la modificación de los objetos sociales. Y ya lo vimos en un modelo anterior. Se trata de dar a los alumnos la capacidad de mantener a distancia un contacto con la lengua cultural extranjera, matriz activa. Se trata de preparar a los alumnos a encuentros con extranjeros, matriz matriz intercultural y interactiva. Me has perturbado, Carlos, diciéndome que me queda poco tiempo. Y la entrada social también se nota masivamente en todo ese sistema en cuanto a los entornos sociales de aprendizaje. ¿De qué material se dispone en la clase? ¿Cuántos alumnos hay en la clase? El número de alumnos, la edad de los alumnos, el entorno educativo, el entorno social, la familia de cada alumno, la imagen que tiene la lengua en el país del alumno. Se dan cuenta de todas esas entradas que interfieren directamente con la práctica docente, pero que el investigador en didáctica va a tener que inferir también. O sea, va a elaborar una técnica muy bonita, pero uno de los objetivos esenciales de su investigación va a descubrir en qué entorno esa tecnología no se tiene que aplicar. Y eso es difícil de comprender también para los investigadores principiantes que quieren mostrar únicamente lo bonito de su técnica, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a trabajar sobre el juego. El juego sí, es bueno para todos y para todos los momentos. Este es el mensaje al que quieren llegar al final. Pero una investigación como Dios manda sobre el juego es una investigación que define también en qué momentos, con qué alumnos, a partir de qué situación, por qué razón, no hay que utilizar el juego. Para que otros profesores puedan utilizar el juego correctamente, tienen que saber en qué momento no tienen que utilizarlo. ¿No conocen en esa teoría de la competencia lo que se llama inhibición? Que no se puede ser eficaz en cualquier competencia si no sabe inhibir la competencia correspondiente. Pues ahí de lo que estoy hablando es de inhibición metodológica. En qué momento saber no utilizar y por qué no utilizar tal o cual técnica. En qué momento no traducir en la lengua materna de los alumnos, por ejemplo. Es un ejemplo en que ya ven que la inhibición es más importante que todos los demás. Saber cómo no traducir, saber cómo no utilizar sistemáticamente la lengua materna en una clase de lengua extranjera. Ya ven la importancia ahí de la inhibición. Y bueno, yo creo que hemos visto las otras entradas, ¿eh? ¿Ok? O si no, me manden una... Bueno, esto para mostrar así. Puedo ilustrar concretamente, ya hablé del ejercicio estructural. Pues le voy a mostrar cómo el ejercicio estructural no pudo imponerse, incluso como técnica única, las máquinas de enseñar se explicaron únicamente por una congruencia, con una confluencia de todas estas entradas a la vez. Y es porque había todas esas entradas a la vez, porque llegó ese ejercicio estructural a tener ese estatuto central
la llave, the key, para enseñar el idioma. La entrada empírica es que antes del behaviorismo, los metodólogos se habían dado cuenta de que había necesidad de automatismos. Es una realidad empírica. Para progresar en el idioma, hablando el idioma extranjero, pues hay que acumular automatismos lingüísticos. Se aprende de manera reflexiva a hablar mejor el idioma en base a toda una serie de automatismos que se han acumulado previamente. Son los metodólogos activos y hasta directos del siglo XI lo sabían perfectamente. Pues, ¿por qué se impuso fácilmente el ejercicio estructural? Porque venía a coincidir con una entrada empírica, que es la necesidad insoslayable de establecer automatismos. Existían también modelos prácticos que eran los ejercicios sobre el eje paradigmático y sintagmático, ejercicios de sustitución y transformación, ya existían en la metodología activa. La teoría distribucionalista no solamente a validar a posteriori científicamente un tipo de ejercicio que existía antes y que se redescubrió como Cristóbal Colón con la América, se vino a redescubrir un ejercicio de automatización, el ejercicio estructural, pero existía antes. La entrada tecnológica de la época es el prestigio del laboratorio de idiomas, del magnetófono de doble pista, ¿no? La pista maestro y la pista alumno. Hasta que uno se puede preguntar, ¿fue la disponibilidad del ejercicio estructural lo que dio la idea de utilizar el magnetófono? ¿O fue la existencia del magnetófono la que permitió el uso del ejercicio estructural? Yo creo que es la cuestión del huevo y de la gallina. Fue una confluencia histórica. Y la confluencia histórica fue de todas las entradas. Las entradas, la entrada teórica la conocemos, behaviorismo, distribucionalismo. Y la entrada social. ¿Cómo se puede explicar que se pudo imaginar las máquinas de enseñar? ¿Qué es una máquina de enseñar? Es una cadena de montaje de automatismos lingüísticos. Pues aquí viene la entrada social. Es el modelo industrial de la época de productividad, que es la cadena de montaje de las industrias Ford, de las fábricas Ford, el modelo llamado Fordista. Ya ven, el modelo de las cadenas de montaje, que es el modelo de referencia del modelo de producción industrial de la época. Bien, ya verán también en esta diapositiva que a posteriori, pude clasificar lo que llamé las orígenes del método directo, que era metodología directa en la terminología de la época, ¿no? Las diferentes orígenes del método directo en mi historia de las metodologías, pues a posteriori las puedo clasificar en términos en tipos de entradas, praxeológicas, sociales, científicas o teóricas y empíricas. Ok, pues no más, para terminar, lo que quiero decir dos cosas. Ay, no. Pasar a los métodos. Perdón, Carlos, pero hasta ahora he abordado el tema del método de manera muy rápida, ¿eh? Pero hemos visto ya observación de clase, análisis de materiales didácticos, encuestas y entrevistas y método documental, ¿ok? Hemos visto en la conferencia anterior
que existía dos tipos de investigaciones orientadas al objeto, que era la investigación experimentación y la investigación aplicación. ¿Ok? Pues para estos dos tipos de aplicación existen dos métodos, uno muy conocido, que es el método llamado científico, que es el método experimental, y otro método, no sabía que existía la palabra, y me contentó mucho cuando vi que existía la palabra, la expresión, existe un método que se llama el método aplicativo. Pues es el método de referencia de la llamada investigación, aplicación de mi modelo, de mi tipología de investigaciones, ¿no? El método cuantitativo es un modelo que puede ser indispensable. No quiero apartarlo. Es importante, por ejemplo, que cuando un investigador principiante utiliza el método de los sociólogos, que es el método de las encuestas y entrevistas. Ellos escribieron muchos libros, ¿no? Sobre la metodología de las encuestas y entrevistas. No hablé de esa metodología porque existe bien hecha con muy buenos libros escritos por los sociólogos. ¿Okay? El método cuantitativo va a ser necesario. Algunos elementos primarios, no primitivos, iba a decir, de todo cuantitativos, es saber a qué corresponde porcentajes, ¿no? Cuando se utilizan encuestas y entrevistas. Se va a hacer porcentajes, forzosamente, ¿no? Pues saber qué es un porcentaje, qué sentido tiene o no tiene un porcentaje cuando los profesores entrevistados son 4, por ejemplo, no sirve para nada un porcentaje, ¿no? No tiene sentido, ¿ok? Pues es natural. Pero para mí, habrán comprendido ya que el método cuantitativo es como la teoría. Es un método auxiliar. Es un método únicamente auxiliar de la metodología global de la investigación en didáctica de la lengua. Y la metodología global está conformada con estos 7 métodos que hemos visto. Yo también integro, y comprenderán por qué, pero yo creo que tiene su eficacia, el método histórico y el método comparativo. Histórico y comparativo. Y termino con este método que decía que se olvida mucho, que es el método de referencia de la investigación-experienciación. ¿Se acuerdan? La investigación-experienciación y la experienciación cuyo objetivo fundamental es la formación a la investigación por el propio investigador. Pues ahí viene el método introspectivo. Algunos directores de investigación, por ejemplo, obligan a sus estudiantes a mantener una bitácora de su investigación. Cada día o cada semana que hagan como un balance y una reflexión sobre lo que hicieron, por qué lo hicieron, qué dificultad tuvieron y por qué. Pues la bitácora es una técnica que hace parte del método introspectivo. Y por cierto, un método muy eficaz. Ya saben que algunos lo utilizan también para la formación de profesores y algunos lo utilizan también para la enseñanza, para la enseñanza, ¿no? Y last but not least, para mostrarles que conozco algunas palabras, expresiones en inglés, pero no me pidan mucho más, ¿eh? Last but not least, el metamétodo, el macrométodo, o si quieren, el método de referencia de la didáctica de lenguas culturales, es el cruce de métodos diferentes. No podemos saber qué método va a ser mejor en cuál momento. No sabemos qué combinación, vinculación de qué método va a ser más pertinente, por lo tanto eficaz. En qué momento de la investigación. Lo que sí sabemos es que hay un único método malo de investigación y es el método malo.
empezando, y ya verán a qué aludo, empezando, claro, por el método cuantitativo. Gracias por su atención. Bueno, me salió un mensaje aquí que ya supuestamente se va a cortar en cualquier momento. Entonces, bueno, informar en primer lugar que la conferencia la vamos a grabar, la estamos grabando y la vamos a publicar en el Facebook de la maestría y en YouTube, ahí la pueden encontrar también. Si no nos cortan, Cristian, hay algunas preguntas, Claro, tal vez claro. tenemos tiempo. Y Porque, bueno, Bianca, tal vez nos ayuda con las preguntas. porque les gusta mucho, les voy a presentar de nuevo este bendito modelo, ¿no? Ya ponen la máscara de la pandemia, ya la pueden poner en los ojos si quieren, para no seguir viendo este maldito modelo sistémico. Ok, rapidito. Ok, la primera pregunta. ¿Vivir la lengua significa entonces usar enfoques monolingües? ¿Cómo se puede vivir la lengua desde un enfoque plurilingüe? ¿Sí me escuchaste? Sí. El método es muy empírico. O sea, considerar que la clase, el aula, con los alumnos y el profesor, es por definición, por naturaleza, más bien que por definición, por naturaleza, es un entorno multilingüe y multicultural. Es una microsociedad en que todos los actores tienen que llevar a cabo con éxito un proyecto social colectivo que es el proceso común de enseñanza-aprendizaje. Y este proceso se va a realizar masivamente, prioritariamente en la lengua extranjera, porque es la lengua contractual. Es como decir que en una empresa internacional en Honduras, supongo que hay empleados hondureños que trabajan con empleados de otras nacionalidades, pero también con otros hondureños trabajan en inglés. Se puede hablar muy naturalmente en una lengua extranjera, incluso cuando la lengua materna, otra lengua, es la lengua compartida por los interlocutores. ¿Por qué dos hondureños van a hablar en inglés en su empresa? Oh, qué tontería, ¿no? No es una tontería, porque tienen su cultura de empresa y en la cultura de empresa hay el lenguaje en inglés que ellos conocen, que ellos reconocen, se comprenden en cuanto al trabajo, en cuanto a lo que concierne el trabajo en su empresa, se entienden mucho menor en inglés que en español. Cuando se trata de hablar del trabajo, van a utilizar la lengua del trabajo, lo que yo llamo el lenguaje, el colenguaje, ¿no? Pues es la noción de lengua contractual. Se habla inglés en esta empresa hondureña, pues que en el contrato de trabajo está escrito que es una empresa donde se trabaja en inglés. ¿Ok? Pues en una clase de idioma hay que explicar a los alumnos que en particular por el peso enorme de esas entradas empíricas, la lengua contractual va a ser la lengua extranjera. Los pedagogos hablan de contratos didácticos, de contrato pedagógico, ¿se acuerdan, no? Pues en el contrato pedagógico hay una parte del contrato pedagógico que se relaciona con la lengua de trabajo y ese contrato dice que la lengua de trabajo es la lengua extranjera. Eso no va a impedir que en ciertos momentos el profesor va a utilizar la lengua 1 en clase. En mi biblioteca de trabajo hay un documento, me acuerdo del número, 033. 033. Biblioteca de trabajo.
es un modelo praxeológico del uso de la lengua 1 en clase. Existen 10 más 2, existen 12 buenas razones para utilizar la lengua 1 en una clase de lengua 2. Pero ya se dan cuenta ahí del nivel de competencia exigida de un profesor en cuanto a competencia inhibidora. Va a saber en qué momentos no utilizar la lengua 1, porque por otro lado, sabe que hay una regla imprescindible y es que se enseña principalmente una lengua extranjera en la lengua extranjera. Se aprende principalmente una lengua extranjera hablando la lengua extranjera. No sé si contesté la respuesta porque me dejo hablar ahí. ¿Sí? ¿Fuera la respuesta o no, Carlos? Aquí nos va a contestar ella si Okay. le pareció. Ok, un Bien. comentario antes de la siguiente pregunta. Gracias por tan excelente disertación al doctor Pioren y a los organizadores. Entender este modelo praxeológico es muy importante para entender la diversidad y las necesidades didácticas que vivimos en el aula de lenguas. De Mónica Serna, de la Facultad de Lenguas Campus Tuxtla, Universidad Autónoma de Chiapas, México. Ok, sigo con la siguiente. Este es el tipo de pregunta que yo prefiero, ¿eh? ¿Habría otras preguntas de ese tipo? ¿No? Hay muchas. No, pero no un cumplido así. Perdón. Ok, entonces la reflexión metodológica está basada en modelos praxeológicos únicamente y en los modelos metodológicos. No, porque están los modelos teóricos también. Están los Ok. modelos teóricos y están los modelos didactológicos. No tuve tiempo de comentar esto, pero un modelo epistemológico, uno de los modelos didactológicos que es accesible en mi sitio personal, es un modelo epistemológico y es un modelo en que presento las diferentes concepciones de la coherencia en la historia de la didáctica de idiomas. La van a comprender muy rápido. Hubo todo un periodo muy largo, por cierto, porque va desde la metodología tradicional hasta el enfoque comunicativo incluido, en que el modelo epistemológico era la coherencia global. O sea que se pensaba que lo mejor para un profesor era ser coherente en sus clases, pero esa coherencia se concebía como una coherencia global, o sea, una metodología constituida de referencia. Y eso explica que a cada vez que aparece una metodología diferente, supuestamente mejor, pues se reemplaza la coherencia global nueva, la coherencia global anterior se reemplaza por la coherencia nueva, de coherencia global. Lo de los objetos metodológicos, lo de la metáfora del juego del Lego, se dan cuenta de que y la gestión de la complejidad no se puede concebir en base a una metodología global coherente, porque como la práctica es compleja, no se puede obtener coherencia global sino aislando, suprimiendo partes enteras de la complejidad. Este es un principio básico de la epistemología de la complejidad. Y pues lo que yo presenté fue un modelo de coherencia que son coherencias parciales, que se van a combinar y articular diferentemente. Y la herramienta básica de esa coherencia, las herramientas, ¿no?, de esas coherencias parciales y modificables, ¿no?,
son los métodos en el sentido de unidad mínima de coherencia y los llamados objetos metodológicos modelos mesometodológicos del que hablé. ¿Ok? Un profesor competente es un profesor que gestiona su complejidad tomando prestado partes diferentes de coherencias globales. ¿Ok? Y no puede, e incluso es malo que llegue a componerse su propia coherencia global. Decir que un buen profesor es un profesor que ha elaborado su propia metodología, para mí no vale. El hecho de estar constantemente, esa es la perspectiva del modelo praxeológico, es constantemente cuestionando la metodología que está utilizando. O sea que un profesor es también un investigador. Todo esto, ese modelo es también un modelo del profesor investigador y no solo del estudiante investigador. Cristian, tenemos un problema de que como ya estamos fuera de tiempo, si se nos corta la sesión, no la podremos grabar. Entonces vamos a resumir todas las preguntas, tal vez unas 2 preguntas más, para poder terminar bien y grabar la conferencia, porque si no, la perdemos. O si no, sí termina la grabación, pero si podemos seguir así conectados, yo con mucho gusto sigo directamente. Sería mejor hacer preguntas diferidas, ¿no? Hacer preguntas así directamente, ¿no? Después del tiempo impartido. Ok, perfecto. Y los que ya no que, pero y propongo suprimir este esquema después, ¿no? Ok. Bueno, ¿de cuánto tiempo disponemos todavía para la grabación? Normalmente la sesión era hasta las 12, pero creo que dan un tiempo de gracia. Yo diría que unos 7 minutos. Vamos. Ok. Ok. Cristian, esta es una pregunta mía. ¿Cuál es tu opinión acerca de los tests que pretenden medir actitudes, como escalas de actitud, por ejemplo, que pretenden medir motivación, por ejemplo? Y test que se hacen, son test para los alumnos. En investigación. Las pruebas o tests. Bueno, se llaman tests. Yo creo que pueden tener su legitimidad en la medida en que se sabe muy bien que no solo las representaciones de los alumnos, sino también las concepciones que ellos tienen de cómo se debe enseñar y cómo se debe aprender, cómo se puede aprender una lengua, son elementos importantes, porque tienen relación con las estrategias de aprendizaje, ¿no? En este caso, yo creo que estos tests tienen su legitimidad en la medida en que se explican claramente a los alumnos o a los profesores el por qué se hacen esos tests y qué se va a hacer con ellos, ¿no? Que no es para entrar en su personalidad, ¿no? En su identidad propia, que es una herramienta de investigación. Y yo creo que ahora, para ser políticamente correcto, hay que precisar exactamente qué uso se va a hacer de los resultados de estos tests y hasta proponer que estos tests se destruyan después de la investigación, que en el uso de estos tests no haya nada nominal, que todo haya sido anonimizado anteriormente, ¿no? Pero esto son cosas que hacen sociólogos. Eso hace parte de la ética del sociólogo. Yo creo que vale para muchas investigaciones en didáctica, son los métodos de los sociólogos, pero también la ética de los sociólogos. Y los estudiantes investigadores tienen que tener una formación o por lo menos una información sobre la ética del investigador.
4 minutos. ¿Quién quiere pasar a La última. a la posteridad? La última pregunta, y luego hacemos otro link para los que quieran seguir en las preguntas, ¿no? No sé si se podrá hacer, pero bueno, vamos a probar. No. ¿Qué hacer con la inmersión? ¿Aplicarlo en todos momentos del aprendizaje o no fomentar tanto? Si para aprender nuestra L1 también estuvimos inmersos, ¿podría ser parte de nuestra técnica experiencial? Bien larga esta pregunta. Claro, aparece, creo, no se aparece explícitamente, pero es una técnica experiencial. La de sumir a los alumnos. Bueno, cuando se quiere sumir a los alumnos en la lengua extranjera, es haciéndoles vivir experiencias en la clase, ¿no? O sea, el conjunto de las técnicas experienciales es todo esto hacen parte de un método que se podría llamar el método de la inmersión. Todo esto se relaciona con uno de los modelos cognitivos que presenté, iba a decir el año pasado, que presenté en la otra conferencia y que recordé esta vez, que son los diferentes modelos cognitivos, ¿se acuerdan? Después del modelo de la transmisión venía el modelo de la inmersión. El modelo de la inmersión. Es uno de los modelos que siempre tiene que tener presente en la mente el profesor. Es uno de los modelos imprescindibles. El único problema es saber en qué momento utilizarlo y la respuesta a esa pregunta es depende, y la lógica didáctica es una lógica ecológica, una lógica de adaptación al entorno. Y es eficaz o no la inmersión. Por ejemplo, inmersión con 1 hora semanal no solo no es adecuado, sino que no es inmersión. No es inmersión. Si un profesor tiene unas horas de enseñanza a su disposición, tiene que inhibir directamente el modelo de la inmersión. Un modelo de la inmersión es un modelo intensivo, ¿no? La última pregunta. ¿Cuál es la investigación más interesante que has realizado? ¿Cuál es la investigación más interesante que has realizado? No es para complacerles en absoluto, pero yo creo que fue la que dio este resultado, y la otra del modelo de los tipos de investigación que les presenté la vez pasada, porque son modelos que me han permitido conceptualizar la totalidad de los datos de terreno que yo tenía en cuanto a director de investigación. En base a toda mi experiencia de director de investigación, y en ese momento eran como 25 años, ¿cómo puedo conceptualizar todo lo que hice como director de investigación para comprender lo que hice y después ver lo que no hice, para después ver lo que no hice? Por ejemplo, esto de recursividad obligada entre modelo praxeológico y datos de campo, y de nuevo modelos praxeológicos, desdichadamente, lo lamento ahora, no lo hice sistemáticamente como director de investigación. Yo acepté que algunas investigadores y principiantes se terminen en la elaboración, por ejemplo, de un nuevo esquema de clase, o de una ficha pedagógica, o de una técnica de no sé qué, ¿ok? Sin que haya después aplicación en las clases, evaluación de la aplicación,
para evaluar concretamente ese modelo praxeológico y mejorarlo eventualmente, o comprobar que ese modelo vale para ciertos alumnos y no todos, vale en ciertos entornos y no todos. O sea, una investigación praxeológica tiene que integrar también la idea de que hay que dar las reglas de inhibición, lo que llamé las reglas de inhibición. Y esto de que ese modelo me haya permitido, bueno, me haya permitido funcionar de modo heurístico, para mí es un placer, y yo creo que es un buen recuerdo. A veces, cuando hablo de la escritura de investigación, pido a los participantes que me comparen cuando estoy en un taller, ¿no? Formación a la investigación. Pido a los participantes que comparen este modelo con el que ya conocen de sobremano, ¿no? Pues es el modelo que yo tenía en la mente al empezar esta reflexión, esta conceptualización de mi experiencia de investigador. Fue el modelo que yo tenía. Y es un modelo, es de reír. Es un modelo ingenuo totalmente, ¿no? Cuando lo comparo con el modelo al que he llegado. Esto lo utilizo en formación a la investigación para llegar a la idea de que la conceptualización es el proceso mismo de la investigación y que el esfuerzo para mejorar los modelos, en este caso, es lo que ha impulsado mi investigación hasta llegar al modelo final que conocen ustedes. Si no había empezado por este modelo casi grotesco ahora, ¿no? Me pareció insuficiente. Y toda mi investigación fue llegar a mejorar este modelo. Ya veía que no tenía en cuenta toda una serie de cosas. ¿Ok? Y quisiera terminar también con esta idea para ampliar un poquito esa reflexión de que es el viaje, la investigación es un viaje, pero es el viaje mismo el objetivo. No es el lugar a donde vamos a llegar, sino que es el hecho mismo de viajar. El objetivo es el camino. No sé quién dijo esto. Unamuno en todo caso, ¿no? De que el camino es lo que vemos cuando damos la vuelta y vemos los pasos que hemos dado, ¿no? Caminante no hay camino, sino... Caminante no hay camino, sino... ¿Cómo es el poema de él? Bueno. Tienen ustedes que conocer ese poema de Camino, ¿eh? Sin andar, creo que era. Se hace al andar. Caminante no hay camino, sino... Se hace al andar. Sino... Se hace al andar. Exactamente. Bueno, la escritura, ver que escribir, eso no lo comprenden, tiene dificultad, una gran dificultad los investigadores principiantes en comprenderlo. Es que piensan que la escritura es el resultado de la investigación. Piensan que se escribe para dejar constancia de lo que se ha descubierto. Es escritura orientada a producto. Cuando en realidad en la investigación, y no solo en la investigación de los principiantes, sino en la investigación de los profesionales, cuando yo investigo,
el hecho de que tengo que escribir, que orienta, que moviliza, que motiva la investigación. No se investiga no se investiga para escribir, se escribe para investigar. Eso lo digo porque, para poner énfasis en esto, ¿no? En esta recursividad. Claro que, en cierta medida, lo que exigimos de un alumno, de un estudiante investigador, es que lo que haya escrito es el resultado de su investigación. Pero tiene que escribir, tiene que comprender que en el proceso de investigación no es lo mismo y que es a la inversa la escritura que va a conducir, que va a dar el sentido mismo de su investigación. Durante el proceso de investigación se escribe para investigar. El proceso de investigación, ¿no? Y también hacerles comprender que hay la misma recursividad entre la escritura y las relecturas. Hacerles comprender que nunca se escribe bien. Yo creo que yo ahora lo echo de menos, pero creo que en una información a la investigación, yo a ir a comprender el primer texto de un investigador con la última versión. ¿Cómo se hace para hacer comprender lo que es la escritura literaria? Es algo clásico, ¿no? De que se hace comparar, se trabaja en base a los borrones de los escritores. Ver que nunca uno tiene que el modelo que les presenté no salió así todo hecho de mi cabeza, que fue un proceso de conceptualización, que fue un proceso de modelización conceptual, y que los primeros borrones eran borrones ridículos, muy incompletos, idiotas a la vez, que nunca se escribe bien, nunca se investiga bien, sino que hay que volver sobre la investigación. Nunca se escribe bien, sino que se mejora las primeras escrituras.